en todo momento, el designio de sus apóstoles era que ellos llevasen la palabra que Cristo iba a implantar en cada uno de ellos y que ellos iban a ser los pregoneros de justicia en cuanto al primer ministerio de Jesús, y luego cuando Jesús no estuviera, ellos eran los encargados de retransmitir este mensaje. En ellos inició todo. Entonces, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés. Sabemos que eran pescadores. Y Dios les dice: ven y sígueme, porque yo los haré pescador de hombres. También más adelante vemos en el versículo 21, vio otros dos hermanos que le llaman los hijos del trueno, lo van a conocer así, hijos de Zebedeo, y a Juan, el hermano, que estaban en la barca con su papá Zebedeo, que les remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La palabra ven y sígueme es ven para hacerte un discípulo. Cuando un rabí en el tiempo judío le decía a un israelita ven y sígueme, es porque él está tomándose parte en el ministerio y él quiere que seas un discípulo de ese rabí. Ellos entendieron que lo estaba llamando un maestro. En el llamamiento de Mateo, por ejemplo, estos son llamamientos a los discípulos de Jesús. Jesús los escogía. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre que se llamaba Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Entonces, siempre el ejemplo que vemos es que ellos atendieron a la voz de Dios y siguieron a Dios. Pero no fue algo aleatorio. Jesús está escogiendo a las personas idóneas para este ministerio de apostolado. Entonces llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera demonios y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. La palabra importante en este versículo es que Jesús les está dando autoridad. Una autoridad que no tenías, una autoridad que ellos no poseían. Solamente Jesucristo, siendo el Todopoderoso, siendo Dios, les dice: ustedes van a tener ahora autoridad, superioridad. ¿Sobre quién? Sobre espíritus inmundos. Están por encima de cualquier enfermedad. Ustedes son capaces de sanar personas. Los nombres de los 12 apóstoles escogidos son estos: Simón llamado Pedro, Andrés hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, los hijos del trueno. Luego viene Felipe, Bartolomé, Tomás. Aquel Tomás, se recuerda que no creyó en Cristo, pero metió sus manos en los agujeros, tocó el costado de Jesús. Bueno, Tomás, porque viste, has creído. Ese es parte de Tomás. Mateo, ya sabemos que era el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, y por su nombre Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, ya sabemos que es el que le entregó. Sabiendo esto, que el último que tomó el oficio de apóstol por 30 monedas de plata, entrega a mi Señor, necesitaba haber un sustituto de Judas Iscariote, porque necesitaba ser 12. ¿Por qué necesita ser 12? Porque es la elección de Dios. Inclusive hay un pasaje interesante que Jesús les dice: y vosotros tendréis 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel, inclusive a aquellos que no atiendan a su llamado, a su predicación. Será más tolerable el pecado de Sodoma y de Gomorra que la ciudad que no los oyere a ustedes. Entonces, entendiendo esto, el que toma por oficio a Judas Iscariote se llama Matías. El pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 21 y al 26 es el pasaje clave para entender si hay o no hay actualmente apóstoles de Cristo, si puede existir todavía un ministerio de apostolado o simplemente era exclusividad de elección de Jesucristo. Entonces vamos a leer la palabra, porque esto es muy importante para empezar con una base sólida e importante para estudiar los apóstoles. Es necesario, pues, que estos hombres han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros.
El apóstol Pedro dice, es necesario que los que van a ser el sucesor de Judas Iscariote tiene que haber estado en el tiempo de Cristo, en el tiempo que estaba Pedro entrando y saliendo con Jesucristo en todo momento. Partiendo del primer requisito, hoy se pueden haber o no haber apóstoles. No es posible. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan, inclusive tenía que haber estado en el tiempo de Juan el Bautista, aquel que dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese que se alimentaba de miel y langostas, que estaba junto al río y decía, vendrá uno mayor que yo no soy digno de desatarle el cordón de los zapatos. Ese es Juan el Bautista. Tiene que haber estado en el tiempo de Juan. Tiene que haber estado cuando Jesús fue recibido arriba, cuando Jesús fue crucificado. Lo llevaron al sepulcro. Luego ataron con piedra y sellaron los romanos la piedra para que no la movieran. El ángel de Dios voló la piedra y Jesús salió del sepulcro y resucitó al día tercero, lo sabemos. Ellos tenían que haber estado también presentes en la resurrección de Cristo. Entonces, requisitos importantes: tiempo de Jesús, haber estado en el tiempo de Juan el Bautista en el bautismo de Cristo y haber visto la resurrección del Maestro. Entonces son requisitos importantes que no se dan hoy en día. Señalaron a dos. Si tú lees el pasaje de Hechos capítulo 1, los discípulos reunidos, ¿sabes cuánto eran? ¿Alguien sabe ese número? 120, según la palabra. Habían 120 reunidos. Señalaron a dos de los 120. Es decir, que no estaba tan fácil los requisitos que había que tener. Y señalaron ¿cómo es que se llama? Matías, que es el que vamos a leerlo. Y orando le dijo, tú, Señor, conoces los corazones y vas a mostrarnos quién nos ha escogido. Echaron suerte. Había uno que se llamaba Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, la suerte que ve sobre Matías. Entonces, entendiendo esto, los 12 apóstoles comienzan un ministerio sólido en Jerusalén con la resurrección de Cristo. ¿Qué tenían que hacer los 12 apóstoles? La gran comisión. Ese era el tratado de los apóstoles. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautízan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñe que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hoy vamos a ver el apóstol Juan. No fue elección voluntaria, sino que me gusta mucho empezar con el amor de Juan. Juan, siendo un apóstol de Dios, tenemos que entender que tiene mucho contenido importante en la palabra. Juan tiene el evangelio de su propio nombre, que se llama Juan. El evangelio, para que usted sepa, describe desde el nacimiento, ministerio, crucifixión de Cristo y ascensión del Maestro. Contiene la vida de Jesús. Luego, primera, segunda y tercera de Juan contienen mensaje a la Iglesia Universal de ánimo, de exhortación y de amor. Y tiene el libro del Apocalipsis, que no existe otro como él, que no existe otra revelación que podamos nosotros entender de las cosas futuras que han de acontecer. Se las dieron a Juan. Algo más importante acerca de este apóstol es que era el grupo que Jesucristo se había tenido más de cerca. En los 12 apóstoles siempre el Señor Jesús llamaba a Pedro, llamaba a Jacobo y llamaba a Juan. Y era como un círculo muy íntimo, es como un compañerismo de amor que había allí. Se habían entrelazado muy bien, se habían entendido unos con otros muy bien. No quiere decir que los demás no lo hubieran hecho, sino que entre ellos había un nexo más fuerte. Entonces, el tema de la transfiguración, vemos y observamos que para él transfigurarse, llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Importante. Luego, cuando él va caminando, ¿se acuerdan de ese pasaje que el maestro le dice, ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerdan? ¿Quién me ha tocado? Digo, Señor, pero ¿no ves que todo el mundo te está apretando y tú preguntas quién te ha tocado? La mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? Momentos después de la mujer de flujo de sangre,
el maestro termina de llegar a un lugar y le dice, y está escuchando la conversación que le dicen a un principal de la sinagoga: ha muerto tu hijo. Y Jesús le dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y Jesús le dice al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La niña de 12 años no está muerta, está dormida. Sabemos que Cristo la resucita. Entonces, en momentos importantes de Jesús, para demostrar a un principal de la sinagoga que él es capaz de dar vida a inclusive a los muertos, llama a Juan. Eso tiene un significado. El hecho de que Juan esté presente en la resurrección de una niña tiene un significado para Juan. Jesús no toma las cosas aleatoriamente. Jesús enseña con acción. Jesús enseña con estas cosas. Jesús primero le dice a Juan: acompáñame que vamos a transfigurar, te voy a transfigurar. Le dice a Juan: acompáñame que quiero que veas cómo una niña va a ser resucitada entre los muertos. Acompáñame ahora porque voy a llorar amargamente. Le voy a pedir a mi padre que si es posible no pase de mí esta copa. Ven, acompáñame, Juan, que quiero que veas cómo yo sufro, cómo yo puedo llorar gotas de sangre, cómo puedo yo sudar gotas de sangre. No es algo que se dio por casualidad, no. Es el plan y la voluntad de Dios. Su importancia en los 12 creció a medida que fue madurando. ¿Por qué pongo que el apóstol Juan va madurando? Hay un momento, ¿se acuerdan de Felipe y el etíope? Hechos capítulo 8, ¿alguien se recuerda esa historia? Momentos del capítulo 8, el mismo Felipe, ¿dónde está predicando? Pregunta. ¿Dónde está predicando Felipe? El diácono, en Samaria. Va a la aldea de los samaritanos y está predicando el evangelio y muchas personas se convierten porque Felipe tenía poder de hacer milagros y sanaciones, porque los apóstoles le pusieron las manos a los 7 diáconos y tenían esa autoridad por los apóstoles. Pero ¿qué pasa en ese momento con Simón el Mago? Simón el Mago hacía artes mágicas y engañaba a la gente. Y también fue bautizado. Y ese Simón el Mago quería el mismo poder de Felipe y ofreció dinero. Pero fíjate lo que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué digo que va madurando? Porque cuando él inclusive tiene que irse a Samaria a orar por los samaritanos, él va a Samaria a imponer las manos a los hermanos que se han convertido en Samaria. Un año antes, ¿sabe qué había hecho Juan? Vamos a leer. Un año antes, Juan le dijo al Señor Jesucristo: Padre, Señor, en la aldea de Samaria no nos ha recibido. Tú nos diste autoridad, ¿te acuerdas? No nos recibieron. Entonces tú dijiste que como si no nos recibieron, que sacudamos el polvo de nuestros pies y nos fuéramos a otra. Pero yo quiero hacer algo adicional, maestro. Yo quiero orar a Dios, Padre, y que descienda fuego del cielo y los consuma y los mate a todos por no obedecerte a tu palabra. Juan estaba siendo un poco impulsivo. Juan está siendo un poco fuera de sus cabales. No entiende el amor de Cristo. No ha comprendido totalmente el papel de Jesús en la tierra. Y Jesús le dice: no es momento de hacer tal cosa. No es momento. Y un año después, Juan va a Samaria y pone las manos a los hermanos que se han convertido. ¿Qué pasa si Dios hubiera permitido? Esos inocentes hubieran muerto. Pero Cristo los protege. Es considerado como una columna de la iglesia, considerado como una columna de todo el ministerio de Jesús, reconocido por la gracia que me ha sido dada. Jacobo, Pedro y Juan, Cefas, se llama Pedro también, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí, apóstol Pablo, me dieron a mí Pablo y a Bernabé la diestra, la señal, la conformidad de que fueran a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo y Bernabé fueron a predicar el evangelio a los gentiles como nosotros, y Juan
Pedro y Jacobo se encargaron a los judíos de la circuncisión. Si vemos el siguiente versículo, que es muy importante, Juan le dice a Pablo, junto con Pedro, que no se olvidaran de los pobres. Y Pablo los dice, no los descuidé. Algo muy importante, la sujeción de los apóstoles. Este apóstol Juan ministró directamente con Pedro, trabajó juntamente con él. ¿Se acuerdan? Ese cojo que estuvo mendigando en el templo en la hora de la oración, y las palabras de Pedro, las palabras de Juan, lo levantaron y lo sanaron porque tenían autoridad. Estuvo con denuedo siempre con Pedro, siempre juntos predicando el evangelio. Ellos fueron aprendiendo, hermano. Lo importante de entender los apóstoles es que ellos no fueron lo que usted conoce como el final de ellos. Ellos tuvieron un inicio de carrera. Ellos tuvieron una primera pisada con el maestro. Pedro era uno de los más íntimos, pero Juan también lo era y Jacobo también lo era. Y todos ellos fueron moldeándose a Cristo. Finalmente fue desterrado a la isla de Patmos. Este es uno de los pocos apóstoles que vivió hasta su vejez. Es uno de los que tuvo la oportunidad de llegar a viejo. Los demás. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Por yo hablar de mi Dios, estoy en Patmos exiliado. Por yo sacrificarme por Cristo, estoy en Patmos exiliado. Dios le dio una visión en la isla de Patmos. Imagínate el bálsamo del refrigerio para Juan. Volverse a encontrar con Jesús. Volver a entender la palabra y llevar un nuevo mensaje a la iglesia. Ese es Juan. El apóstol Juan, hermano de Jacobo, los hijos del trueno, esto. Otro de los discípulos de Jesús, a ellos dos Jesús les llamó Boanerges, que significa los hijos del trueno. Allí encontramos una clave para la personalidad de Juan. Ambos hermanos se les caracteriza por el celo y la pasión, la ambición. Aquí el mensaje que le estaba comentando, que ellos querían que inclusive que nadie mencionara el nombre de Cristo. Si no fueses judío, si no fueses de la nación de Israel, tú no tenías por qué mencionar a Jesús. Inclusive Jesús les dice, no importa, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Esto es un pasaje, hermano, muy profundo. Porque ahorita tú me puedes decir, ajá, ¿y qué pasa con las falsas doctrinas que me están utilizando el nombre de mi Jesús para hacer cualquier cantidad de cosas? Pero hay que entender que hay que sujetarnos a la palabra. Y no es que yo voy a aprobar o desaprobar. Yo tengo que aprobar lo que Jesús está diciendo. Yo tengo que aprobar lo que mi Dios está obrando en Juan. El hecho de que yo utilice la palabra de Dios para hacer cosas perversas no es este contexto, hermano. No es el mismo contexto. No nos confundamos. Porque el contexto de utilizar la palabra de mi Dios para cosas perversas, tienes que irte al contexto de Jesucristo y los 40 días en el desierto con Satanás, que utilizaba la palabra de Dios para cosas perversas. En este contexto son personas que tienen un corazón noble, que utilizan la palabra de Dios y seguramente en los posteros días tuvieron que haber seguido a Cristo. Hay dos vertientes: utilizar la palabra de Dios perversamente con Satanás, o utilizar la palabra de Dios en este contexto que tenías un corazón noble y que realmente al final de todo el tiempo y todo momento, según la voluntad de Dios, puedes acercarte a Dios. Porque cuando Juan le dice al maestro, permíteme que ore a Dios y que mueran todos los samaritanos, entonces Jesús no podía haber hablado con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Entonces no puedo englobar este pasaje diciendo que ellos están equivocados, sino hay que entenderlo desde el punto de vista del amor, desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista
de que Él quiere salvar a las naciones. En Lucas, aquí es cuando se rechaza a Jesús, lo ves en Lucas 9, y el paralelo lo puedes ver en Mateo 19. Y les dice en el 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Juan abrazó esta palabra. Juan no se despegó de esa palabra. Juan entendió que cuando él decidió soltar la red que estaba reventando con su hermano y su papá, dijo, yo voy a perseguir, yo voy a seguir a alguien que me va a dar mucho más que lo que esta tierra me ofrece. El celo de Juan que tenía por Jesús fue influenciado por algo muy hermoso. Si tú lees las epístolas de Juan, Juan habla mucho de la verdad de Cristo, la naturaleza de Cristo. El verbo se hizo luz, en el principio era Dios, pero bajó a nosotros, se hizo carne y Él era la luz. Había tinieblas y ahora nosotros nos resplandeció como luz. Juan entendió que no estaba dejando sino una herencia eterna. Estaba cambiando lo terrenal por algo eterno. Incluso, hermano, cuando Dios le dice, te vas a sentar, Juan, sobre 12 tronos, quizás por el momento en su corazón, y no voy a hablar de altivez ni orgullo, voy a hablar de emoción y mucho cariño y mucho amor por Jesús. Muchos predican que Él se enaltece. Yo voy a mencionarlo desde el punto de vista del amor, porque Él se recuesta en el pecho de Jesús en la Santa Cena, porque Él se dice, yo soy el discípulo amado de mi Señor Jesús. Lo repite como 4 veces en la epístola de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque manda a su mamá. Le dice a su mamá, dile a Jesús que cuando esté en su reino, que yo quiero estar a la derecha y a la izquierda, no quiero separarme de mi Señor. Yo lo veo desde el punto de vista del amor. Lo vemos desde el punto de vista de la altivez. Buscaba buen puesto en los cielos. Se lo dejamos a Juan. Yo me centro en el amor que él refleja en las epístolas. Ahí cuando vemos la petición de una madre a Jesús, lo que estamos hablando, y Jesús le dice, no está en mí darlo, sentarle a la derecha o a la izquierda. Eso es mi Padre. Lo que puedo decirte a ustedes, ¿quieres beber de la copa que yo voy a beber? Sí, a la verdad quiero beber. Y ellos bebieron de la copa. Jacobo fue muerto a filo de espada, hermano. Lo cortaron y lo mataron. Fue el primer apóstol asesinado. Juan vivió exiliado, hermano. Quiso beber de la copa de Dios, de la ira de Dios. La petición de Santiago y Juan lo ve también en el paralelo de Marcos. Juan envejeció muy bien. Él comenzó a entender la necesidad de la humildad en aquellos que desean ser grandes. Juan reflejó en su evangelio el momento en que Jesús, en la cena, toma un lebrillo, toma una toalla y le lava los pies a sus discípulos. A Juan le impactó la humildad del Señor. A Juan le impresionó muchísimo cómo Dios actuaba en su vida. El sencillo acto de servicio vio en Juan algo muy bonito. Jesús conocía el corazón de Juan. Una historia importante, Juan 19. Estaba junto a la cruz Jesús y su madre. Jesús empalado, clavado. María, la madre de Dios, María Magdalena y las otras que le servían. Y estaba Juan, el único apóstol, hermano, que estuvo al frente de la cruz. Fue Juan.
Y mira lo que pasa. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. El compromiso y la confianza de yo encargarle a mi mamá a alguien. Usted podría decirle a algún hermano ahora: hermano Roberto, me encargo a mi madre, porque Roberto, esa va a ser tu mamá. Ese es el contexto del pasaje. ¿Cómo confiaba Jesús en Juan? Plenamente. Juan es un hombre terrenal que puede fallar y pecar, pero Jesús, siendo el Todopoderoso, el que no pecó, el que era perfecto en todas sus obras, confió plenamente en el discípulo. Dios confía en usted, Dios confía en nosotros. La solicitud de precipitada de Juan, podemos decir que le ayudó a entender lo que era ser grande en el cielo. Cuando el Maestro Jesús le explica: el que quiere hacerse grande en el cielo será el primer servidor de ustedes. Los gobiernos se enseñorean, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero en el reino de los cielos será el que más sirva, el que más se encargue de servir unos a otros. La disposición de Juan en servir a los demás, en sufrir por causa del evangelio, le permitió llevar un encarcelamiento final en Patmos. Preso en Patmos. El libro de Apocalipsis recibió por el Espíritu Santo durante ese tiempo. Juan se refirió a sí mismo como vuestro hermano y copartícipe de la tribulación. Él no dice: yo soy el apóstol de Cristo, yo soy el discípulo que amó, yo soy el que me encargué de la madre de Jesús. No, yo soy vuestro hermano, solamente un hermano más. Él había aprendido a mirar más allá de sus padecimientos terrenales y de la gloria, y veía más la gloria celestial que estaba en él. Juan se apasionó por hablar de la verdad. ¿Y sabes cuál era el mayor gozo de Juan? Tercera de Juan 1:4. El mayor gozo de Juan es ver cómo los hijos andan en la verdad. ¿Usted quiere comprender el carácter de Juan? ¿Usted quiere entender lo que pensaba Juan de la iglesia? Lo que más le hacía feliz a Juan no eran los logros terrenales nuestros, era que nosotros anduviésemos siempre en la verdad. Él procuró con diligencia hablar de la verdad, y ese era su mayor gozo, hablar de Jesús y que anduviésemos en ella. También condenó muy fuertemente a los falsos maestros. Le dedicó muchas palabras de exhortación a los falsos maestros y a los que realmente querían pervertir esa verdad de Dios. Y Él nos habla a nosotros como hijos. Él nos habla a nosotros, realmente nos previene de que no nos engañen de este mundo. Este mundo, como Él dice: yo he dejado todo por amor a Cristo. Ustedes entiéndanlo, que los hijos de Dios son los que hacen la verdad y la voluntad de Dios. Y los hijos del diablo, como dice el pasaje, es todo aquel que no practica la justicia, es aquel que practica el pecado. Juan se dedicó a hacer esto, a probar los espíritus, hablando de eso. Ya terminando. El amor de Juan y el amor de Jesús por Juan es un amor fiel. Estábamos mencionando esta semana el pacto de Jonathan con David. Un amor que no infringe la palabra, un amor que no es desleal. Dios es el amor, como dice Juan, Dios es amor. Y el mismo Juan entendió cómo hablar del amor de Dios. Él es el discípulo más impresionante que yo he visto en la palabra en cuanto al amor y en cuanto a la sujeción a los demás. Me gusta mucho el apóstol Juan. En su primera epístola, Juan escribe que Dios es amor y nuestro amor es uno con los otros. Es una expresión de amor. Su breve epístola
está lleno de expresiones del profundo amor por aquellos que estaban a su cuidado. Se dirige a un grupo de creyentes a quien ama en la verdad y los exhorta que se amen unos a otros, que caminemos como Él caminó. La vida de Juan sirve para recordarnos de varias lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Ser celoso por la verdad. Juan entendió lo que era la verdad. Siempre fue celoso por Jesús. Jesús, están hablando de ti, no lo voy a permitir. Tranquilo, Juan, yo sé que tú me amas, pero ellos tienen que arrepentirse en su momento. Jesús, vamos a que descienda fuego sobre Samaria. No, Juan, espérate, vamos a amarnos a ellos también. Jesús enseñándole el amor a Juan, y después vemos a Juan en Samaria confirmando lo que sí. Así como Juan aprendió, fue madurando, así hablamos de la verdad en el amor. Nosotros y aquellos con los cuales hemos contactado, creceremos en todo que es aquel la cabeza, que es Cristo Jesús. Al igual que Juan, hemos de ser testigos eficaces de Cristo. Nuestra conducta debe ser una referencia de lo que es nuestra pasión por Cristo, de lo que es mi amor por Jesús, no de la boca para afuera, no de mi pensamiento, sino que mi vida actúe realmente en amor a Cristo. 3 veces, último pasaje, 3 veces yo Juan, 3 veces, yo Juan, dice Apocalipsis, yo Juan soy vuestro hermano y soy partícipe de tribulación en el reino de Jesucristo. Y por causa de él estoy en Patmos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Sabes por qué Juan vio la ciudad? Porque él decidió amar a Cristo, perseverar en la verdad, no apartarse jamás de Dios, dejar todo lo que tenía por amor a Dios, ser un discípulo que exhortaba y odiaba a los hermanos que andaban con falsos maestros, no quería que perseveremos en el pecado, no quería que practicáramos el pecado. Yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la descendente del cielo, dispuesta como una esposa para su marido. Cristo, últimos capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 22:7, de la boca de Jesús le dice: yo vengo pronto, Juan. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro, Juan, del Apocalipsis. Yo, Juan, el que oyó. ¿Cómo nosotros entendemos y comprendemos a Juan? Juan estuvo al lado de Jesús, abrazó a Jesús, sintió el corazón de Cristo en su propia cabeza, recostado en el pecho de la cena. Decidió dejar todo por el amor de Dios. Decidió predicar a Cristo, y no de otra manera, sino en cuanto a la verdad y el amor. Juan se enamoró de Jesús. Juan se enamoró del Maestro. ¿Qué tengo que hacer yo para enamorarme de Cristo? Hacer lo que hizo Juan. Ver a la Madre de Dios como su propia madre. Ver a los hermanos de Cristo como sus propios hermanos. Ver a los discípulos y a los apóstoles, compañeros de su trabajo, como su propia familia. Él entendió que había dejado a padre y madre terrenal, que había dejado todo terrenal, pero Dios le había dado una herencia incorruptible. Dios le había dado una gloria hermosa y le dio el privilegio de llegar a él. Dios bendiga su palabra, hermanos. Seguiremos la siguiente semana con otro apóstol de Jesús.